emergencia carcelaria en el país. Se abre el debate, escuchamos ahora al asambleísta nacional, Pierina Correa. Gracias a todos quienes integran el Parlamento ecuatoriano, a quienes nos siguen por redes. Es importante el cambio del orden del día que se ha propuesto hoy, solicitando la comparecencia de la señora ministra de Gobierno, puesto que en esta administración es quien se supone que debe tener a cargo la coordinación de todo lo que implica seguridad ciudadana. Yo me voy a permitir leer un escrito que he hecho explicando un poco qué es lo que pasa en nuestro país en este momento. Dice así: la crisis del sistema penitenciario en Ecuador. La situación de grave crisis social, económica, laboral y de seguridad ciudadana que vive actualmente el Ecuador es producto de la falta de visión, planificación, voluntad política y conocimiento de la realidad por parte del actual gobierno, agravado por una sumisión a los sectores empresariales y financieros del país y las obligaciones contraídas con el Fondo Monetario Internacional. Pero el caos y la crisis tienen su origen en el periodo anterior, presidido por Lenín Moreno, que se encargó de eliminar instituciones y debilitar otras en su afán de desprestigiar al expresidente Rafael Correa sin detenerse a pensar en el daño que le hacía al país. Eliminaron el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, destruyeron la Escuela de Guías Penitenciarios, redujeron el presupuesto a los centros penitenciarios, eliminaron el Ministerio del Interior dedicado netamente al tema de seguridad y mucho más. El presidente actual, Guillermo Lasso, gobierna sin un plan nacional de desarrollo claro, sin metas ni objetivos, más allá de beneficiar y favorecer a los sectores empresariales, bancarios e industriales del Ecuador, sacrificando sin ningún reparo ni remordimiento a la mayoría del pueblo ecuatoriano que clama por trabajo, estabilidad económica y seguridad ciudadana. La verdad es que tampoco existen políticas públicas reales de rehabilitación social. El sistema carcelario de todo el país fue declarado en emergencia por los hechos ocurridos en julio de este año, cuando se registraron más de 90 muertos en 2 incidentes de motín carcelario propiciado por 2 bandas delictivas que pugnan por el control en el interior de las cárceles, pero que también llevan sus actividades, luchas territoriales y venganzas personales a diferentes sectores de ciudades como Guayaquil y La Tacunga, sin excluir otras como Portoviejo en la provincia de Manabí o Cuenca. Con lo acontecido ayer y que hoy aún continúa sin que las autoridades de policía, Gobernación Provincial del Guayas, SNAI, entre otros, hayan podido controlar, el presidente Lasso se ha visto obligado a decretar el estado de excepción en el sistema carcelario nacional por 60 días. Y no es para menos, ya suman 116 muertos y más de 52 heridos en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Y existe la posibilidad de encontrar más cuerpos conforme vayan revisando cada pabellón. Al momento sigue el levantamiento de cadáveres, muchos de ellos descuartizados, algunos decapitados, cuyas cabezas han sido utilizadas hasta para jugar fútbol, y otros con pérdidas de miembros, pues ha habido no solo balas, sino granadas, toda una barbarie. Pero veamos en contraste lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa, al que tantos se han dedicado a criticar. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, como se conoce a la gestión del economista Rafael Correa, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos realizó una inversión total de más de 395 millones de dólares desde su creación en noviembre del 2007 hasta el 2016. Antes de la Revolución Ciudadana existía un hacinamiento de 116.63% en el sistema penitenciario. Este se redujo en el 2014 en 0.24, en el 2015 1.72 y en el 2016 se alcanzó un 22.45%. El sistema de rehabilitación social también implementó centros penitenciarios regionales nuevos, Guayas con 4.502 plazas, Cotopaxi con 4.832 plazas, Azuay con 2.740 plazas, que incorporaron más o menos 12.000 plazas y repotenciaron también, como la ex penitenciaría del Litoral, actual Centro de Rehabilitación Social de Varones, número 1, con un total de 4.920 plazas. El modelo de gestión penitenciaria en la Revolución Ciudadana contempló también
dentro de un sistema real de rehabilitación social ejes vinculados a salud, educación, trabajo, cultura y deporte, vínculos familiares y reinserción. En lo educativo, para el año 2009, menos del 10% de la población penitenciaria accedía a la educación. Los centros de rehabilitación social no tenían espacios adecuados para procesos formativos, ni había asignación de docentes. En el 2016, alrededor del 30%, o el equivalente a 8.125 personas privadas de la libertad, eran parte del sistema educativo formal ecuatoriano en sus diferentes opciones y niveles: alfabetización, postalfabetización, educación básica, bachillerato, y entre ellos 386 que estaban en procesos formativos de educación superior. En cuanto a derechos laborales, se estableció una normativa que regula la condición especial de relación de dependencia de las personas que se encuentran cumpliendo pena privativa de libertad. En el 2016 cerró con un total de 17.986 PPLs vinculados a actividades laborales. Además, la población carcelaria disfrutó de muchas actividades culturales y deportivas al interior de los centros de rehabilitación social. En cuanto a salud, se establecieron unidades de salud al interior de los centros de rehabilitación regionales con capacidad para realizar cirugías de baja y mediana complejidad y atender consultas ambulatorias, con 3.664 atenciones médicas. Esto evitó incluso traslados a casa de salud y generó un ahorro de $916.000. También es importante recalcar que dentro de la política que se ejerció en cuanto al sistema penitenciario nacional, hubo un significativo número de personas privadas de la libertad que estaban detenidas sin una sentencia condenatoria. En el 2007 se registró el 71% de personas privadas de la libertad en calidad de procesadas y el 29% con sentencia dentro de los centros. Para el año 2016 se cerró con 65.45% de personas privadas de la libertad sentenciadas, mientras que el 34.55% estaban en calidad de procesadas. Es claro que cuando un gobierno tiene sensibilidad social y criterio técnico y planifica su trabajo, estableciendo metas y prioridades claras, con asignación de recursos en una economía balanceada que promueva el bienestar social y económico de su población, garantizando la seguridad jurídica, la estabilidad económica, la generación de empleo, la producción, los ingresos económicos en las familias, la capacidad de gasto e inversión y, por tanto, también menores índices de delincuencia, violencia e inseguridad ciudadana. La ciudadanía espera que el gobierno de Guillermo Lasso conduzca al país por la senda del desarrollo y el buen vivir, tal como lo señala nuestra Constitución, aplicando una política con visión progresista que privilegia al ser humano sobre el capital. Es importante la comparecencia de la señora ministra de Gobierno para que dé explicaciones no solo de lo que ya sabemos que ha ocurrido, sino sobre todo de qué medidas reales se van a implementar para detener esta ola de violencia que ya trasciende los muros de los centros penitenciarios. Hemos escuchado de drones que sobrevuelan sobre los centros penitenciarios y arrojan tacos de dinamita. En este último incidente en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, hemos visto que no solamente hubo balas, también granadas. ¿De dónde provienen esas granadas? Ahí hay algunas investigaciones que hacer. Hay nuevas autoridades a cargo del SNAI y de otros estamentos vinculados a la seguridad ciudadana y en este caso al sistema penitenciario del país. ¿Qué van a hacer al respecto? Jessica, que me antecedió en la palabra, fue muy clara y coincido con ella. Hay que derivar y distribuir, asignar recursos para que vuelvan la preparación de los guías penitenciarios, que tengan el perfil adecuado, no solamente en cuanto a técnicas de control penitenciario, sino emocionales, psicológicas, entre otras. Asimismo, quienes están a cargo de la administración de los centros penitenciarios, que haya programas reales de rehabilitación social al interior de las penitenciarías y centros carcelarios para que tengan las personas internadas una real oportunidad de posterior reinserción en la sociedad una vez cumplidas sus sentencias. El hacinamiento también debe ser combatido, entre otras muchas cosas. Así es que ahí dejo esa inquietud que he leído y concuerdo y mi apoyo para la comparecencia
de la señora ministra de Gobierno. Hay pedidos desde otras comisiones. Creo yo que tiene más peso la presencia de la señora ministra en el pleno de la Asamblea para que todos quienes conformamos los diferentes bloques representados tengamos la oportunidad de hacer las preguntas y de escucharla, y considero y promuevo que se unifiquen estos pedidos para que sea una sola comparecencia en el pleno de la Asamblea. Muchísimas gracias, señora Presidenta, y gracias a todos quienes han escuchado con atención mi participación.